el lenguaje funcional supera 100 a 1 al enfoque tradicional de la enseñanza de idiomas. ¿Cómo lo sé? Mira mi video y estarás de acuerdo conmigo. ¿De qué sirve conocer el pretérito perfecto simple, pero no sabes cómo pedir comida en un restaurante? Este video se trata de eso. No solo conocer el español, sino que también saber cómo usarlo. Entender cuál es la diferencia entre necesidades primarias y secundarias y ocupar el lenguaje en función de eso. What? Este video pertenece a una serie de podcast que estoy haciendo donde quiero que tú practiques tu listening y quiero que también veas cómo se pronuncian algunas palabras en español. La idea es no hablar tan rápido en este video, hacer una buena pronunciación para que tú puedas detenerlo cuando quieras y puedas entender algunas palabras y significados importantes. Una parte vital del lenguaje tiene que ver con las habilidades pasivas, y estas son escuchar y leer. Muchas personas se enfocan en hablar bien español, pero cuando tienen una conversación se dan cuenta que su problema no es hablar, se dan cuenta que su problema es escuchar. Y cuando no escuchas en una conversación no puedes generar diálogo. Lo importante, y eso es lo que yo le enseño a todos mis alumnos, es comunicar. Más que hablar bien, más que escuchar bien, más que leer bien, o incluso escribir bien, es comunicar, es un cúmulo de cosas, es poder expresar ideas, es poder entender lo que me están diciendo, es que si no entiendo su idea, es poder preguntar para alcanzar lo que él o ella me están tratando de explicar. Eso es comunicación. Y eso es lo que yo enseño a mis alumnos. Y espero que tú seas parte de ello. Entendamos primero qué es el lenguaje funcional. El lenguaje funcional es el que soluciona situaciones reales, como saludar, preguntar por el nombre, pedir comida, preguntar una dirección. El lenguaje funcional no es solo teoría, es una práctica viva, es una aplicación del lenguaje. Y este tipo de lenguaje, esta derivación del lenguaje, es el que te hace avanzar realmente, porque lo puedes ocupar empíricamente en tu trabajo, con tu esposa, esposo, tu familia, con la familia de tu esposa, con la familia de tu esposo, en el aeropuerto, en cualquier lugar que encuentres donde se requiera hablar español. Interesting theory. Can you prove it? Hola, soy Ricardo y enseño español, un español técnico, un español profesional, que te va a ayudar a solucionar tus problemas laborales, tus problemas de viajes, o incluso cómo ordenar comida en un restaurante. You're a smart motherfucker, that's right. ¿Te ha pasado que estás en un lugar lleno de gente, un lugar estrecho, como por ejemplo es un avión, y quieres preguntarle algo a la azafata en español y la vergüenza te inunda y no sabes cómo hacerlo? Bueno, las azafatas en general todos hablan inglés y no hay ningún problema con eso, pero también es grato hablarle a la azafata que viene desde Chile, desde Perú o de otro país de Latinoamérica. Hablarle en su idioma produce una mayor conexión, una comunicación más fluida. Y tú, cuando te sientes capaz de expresar tus ideas en otro idioma, sabiendo que las demás personas te están escuchando, es un boost de energía y de confianza que te inunda. Entonces, para eso es el lenguaje funcional. Y es en donde muchas veces yo me enfoco con mis estudiantes. Hablamos de que el lenguaje funcional cubre necesidades. ¿Qué son las necesidades? Say what again? I dare you. I double dare you, mother. Las necesidades son aquellas que todo ser humano tiene y que debe cubrir para vivir y desarrollarse. Existen necesidades que son primarias y secundarias. Las primarias son necesidades que tú tienes, que son básicas para ti, como comer, tomar agua, respirar. Y las necesidades secundarias son las que vienen después de que tú cubres las primarias, como son vestirse, un buen auto, una mejor casa, etc. En el lenguaje ocurre exactamente lo mismo, pero el lenguaje ayuda a cubrir esas necesidades. Entonces, cuando tú estás usando el lenguaje para cubrir necesidades primarias, es lo que yo llamo lenguaje para necesidades primarias, y cuando estás buscando cubrir necesidades secundarias, es el lenguaje para necesidades secundarias. ¿Cómo identificas esto? Cuando estás conversando con alguien y necesitas aclarar necesidades básicas o necesitas cubrir necesidades básicas, es el primero. Y cuando estás tratando de cubrir necesidades secundarias, es el segundo. Example. Si estás comprando una casa y tu vendedor tiene un acento que tú no logras identificar de dónde es, pero sabes que es latino, entonces, para crear una buena conexión con él, sería muy útil conversar con él en español. Eventualmente hasta podrías conseguir un precio mejor. Eso es cubrir una necesidad secundaria. Pero por ejemplo, si vas a un restaurante en un viaje que estás haciendo en Colombia y quieres hablar con el garzón para que entienda que tú sabes lo que te está diciendo, pedírselo en español es una cercanía maravillosa. That makes sense to me. He visto unos videos de un creador de contenido que es ruso
y que anda en Japón, Corea y China porque domina esos idiomas. Y las caras de los japoneses, de los chinos, de los coreanos, cuando él habla en su idioma natal y ordena comida en un restaurante, las caras de los vendedores, de los garzones es maravillosa. Ellos entienden, todos les dicen, tu japonés, tu chino es maravilloso, lo hablas muy bien. Claro, él está cubriendo la necesidad de hacer videos con eso, pero en el fondo él está cubriendo su necesidad básica, que es comer cuando va a un restaurante. Lo que a mí me alegra y me produce mucha cercanía con ese tipo de videos es ver cómo las personas reaccionan positivamente a alguien que habla su idioma. Do you understand? Piensa esto, estás en un lugar que nadie habla tu idioma y estás desesperado y escuchas una voz en tu idioma, eventualmente hasta incluso en tu acento, que salva tu vida por un segundo. Es increíble. Y eso es lo que a mí me gusta ver. Lo digo por experiencia, me tocó en algún momento estar en Estados Unidos y conversar con gente que no hablaba español. Y afortunadamente yo hablo un inglés bien decente y pude conversar y pude comunicar y pude resolver problemas. Claro, cuando yo estaba en Estados Unidos y escuchaba latinos hablar, el español me llamaba. Es grato escuchar el español de otros países y reírnos de los acentos que tenemos. También pasa. El punto es que si tú vienes de Reino Unido, Estados Unidos, Australia o cualquier país donde se habla inglés y quieres comunicar y quieres transferir información y quieres lograr algo positivo con quien estás comunicando, hablar español es muy, muy útil. Ya logramos entender cuáles son las necesidades primarias y secundarias, pero también existen unas que son las necesidades particulares, las tuyas, las que en el fondo son las que me importan. Y estas ocurren cuando tú te acercas a mí y me dices, Ricardo, ¿sabes qué? Tengo este problema y lo quiero solucionar. Tuve un alumno que iba a venir a Chile a unas reuniones sobre minería. Sus reuniones iban a ser en 2 meses en el futuro. Y él necesitaba urgentemente aprender términos técnicos, aprender lugares, conocer lugares, y también necesitaba generar lazos con las personas. Entonces, tendría sentido en ese momento que yo le hubiese enseñado los artículos, las tildes, la diferencia entre los verbos reflexivos y los verbos normales. Él tenía una necesidad que era llegar en 2 meses más a Chile, a hablar de minería, en ciertas mineras en particular, que yo conocía, afortunadamente, por mi experiencia como gerente de proyectos en minería. Si yo le hubiese explicado eso, mi alumno hubiese estado absolutamente decepcionado de lo que él estaba aprendiendo. Lo importante en ese caso, su necesidad particular era conocer sobre minería, conocer vocabulario técnico de minería, conocer los tipos de profesionales que hay, conocer qué cosas decir, qué cosas no decir en la minería, conocer que en algunas mineras son muy supersticiosos y hay cosas que ellos no dicen o que no comentan. Esta es una historia muy antigua en Chile. En algunas mineras, hace mucho tiempo atrás, no permitían entrar mujeres a las minas. Hoy está permitido, hoy nadie tiene problemas con que las mujeres entren a las minas, pero esto es una historia que es importante saber para que tomando un café con un alto rango en una minera sea tema de conversación, sea un chiste, sea algo agradable de conversar fuera de lo técnico. Hay muchos profesionales en la minería que uno tiende a pensar que todos son ingenieros en minas, por ejemplo. No, en las mineras existen lo que se llama proyectos y operaciones. Las operaciones son donde sacan el cobre, que son las piedras, que la cargan en camiones, la llevan a los chancadores, etc. Y los proyectos son las empresas constructoras que crean instalaciones, montan chancadores, construyen correas transportadoras, generan las facilities para que puedan extraer cobre. Entonces, en esas 2 líneas, cuando tú hablas con un profesional, en general, me ha tocado, te cuentan que en su país ocurre de la misma forma, pero en Chile tenemos una excesiva, en algunos casos, atracción con la seguridad. Hemos tenido muchos accidentes y las mineras en Chile tienen unos estándares de seguridad altísimos. Entonces, eso es un punto grande a conversar, que no lo sabría si no estuve ahí. Bueno, ¿por qué era importante que entiendas esto? Es importante porque enseñarte algo que tú no estás buscando ahora no es útil. A los 2 meses de que mi estudiante vino a Chile, pudo desenvolverse muy bien,
pudo tener reuniones correctas, pudo entender lo que estaba ocurriendo en este tipo de reuniones y en este tipo de situaciones. Después de eso empezamos a ver temas más gramaticales, más lingüísticos. ¿Por qué un verbo reflexivo funciona de una forma y un verbo normal funciona de otra? Los artículos y etcétera. Pero eso es un paso posterior. Por eso si tú trabajas conmigo y tus necesidades particulares buscan conseguir un viaje, buscan casarte y conocer a la familia de tu novia, buscan hacer un viaje a Chile o a Perú y conocer Machu Picchu, por ejemplo, esa es una necesidad que hay que cubrir. Y están involucradas en necesidades primarias y secundarias. En conclusión, la vida, los seres humanos, la sociedad tienen necesidades primarias y secundarias. Como dije, las necesidades primarias son las que te permiten vivir y desarrollarte, y las secundarias son las que vienen después de eso, en ese orden. No puedes cubrir necesidades secundarias antes de las primarias. Y el ejemplo más claro es, si yo tengo un vaso muy lindo, con muchos colores, de la marca que yo estoy buscando, pero cuando quiero tomar agua está vacío, no sirve de nada. El vaso tiene función cuando se llena con agua y yo puedo tomar agua. Luego de eso vienen los colores, la belleza, la forma, etc. En el lenguaje es lo mismo. Cuando estás ocupando el español, cuando utilizas el español para cubrir necesidades primarias y secundarias, estás haciendo algo que tiene ese orden. Primero vas con las primarias y luego las secundarias. Y dentro de esas dos están tus necesidades particulares, que es donde tú generalmente entras a contactarme a mí o a cualquier tutor que tú quieras trabajar. Cubrir necesidades es la meta en la que tú quieres llegar. El camino es donde vamos a transitar los dos. Como te dije al principio, esta es una serie de videos que están buscando que tú practiques tu listening y tu pronunciación. Cuando veas mis videos tú puedes pausarlos cuando tú quieras, vas a encontrar definiciones también en los videos, vas a encontrar vocabulario. Y recuerda que una necesidad fundamental, en mi opinión, es cubrir el listening. Cuando tú puedes comunicar muy bien, que es una habilidad activa, cuando tú puedes escribir muy bien, pero te cuesta leer y te cuesta escuchar, que le pasa a muchos estudiantes, tienes que practicarlo más. Estos videos son para eso. Si tú prestas atención en lo que yo estoy conversando, no son temas de gramática o temas específicos del lenguaje. Lo importante es que tú puedas conversar de cualquier otro tema, pero que puedas conectar las palabras, los párrafos, seguir una idea general y poder transferir estas palabras en otras conversaciones. Entonces tiene mucho sentido que si en un video estoy hablando de las frutas, las naranjas, las peras y todo eso, después en otro video que te esté hablando sobre las máquinas y los aviones, te diga que adentro del avión estoy comiendo naranja. Estás conectando los videos y estás conectando ideas. Naranja hay en todos lados del mundo. Solo que algunos le dicen naranjas. Sí, por la pronunciación de la J y la Y en inglés. Es importante que escuches, tanto así como que hables. Así que sigue estos videos, escucha mis videos anteriores. Están incluidos dentro de mi listado de podcast, porque quiero que tú veas las pronunciaciones, pero si tú estás manejando tu auto o estás corriendo y quieres escuchar solamente, sin ver la pantalla, también es muy útil. La pronunciación que estoy ocupando ahora es perfecta para que tú puedas entender cualquier palabra que sale de mi boca. La velocidad va a aumentar en la medida que tú aprendas más el idioma y estés más cómodo con él, pero enfócate en escuchar y pronunciar. Ahora, como resumen general, esta es mi opinión, mi consejo como tutor, como coach. Cada vez que estés buscando un coach, cada vez que estés buscando un tutor de español, incluso de otras actividades, enfócate en encontrar el coach que sea adecuado para ti, el coach que pueda cubrir tus necesidades. Yo tengo mucha experiencia en proyectos y procesos, entonces mi orientación va más cerca de los profesionales, más cerca de los estudiantes universitarios, por la experiencia que yo tengo en mi estudio universitario y también en mi experiencia laboral. También tengo experiencia en viajes y también tengo experiencia conociendo Chile. Yo he vivido en muchos lugares de Chile y conozco los acentos que tienen los chilenos. Tengo muchos amigos que son de otros países, argentinos, peruanos, colombianos. Tengo amigos españoles, de Venezuela. Entonces conozco los acentos y conozco muchas terminologías que ellos usan. Pero lo importante, además de que tú puedas conectar con tu coach, es que tu coach pueda hablar en inglés, que es tu primer idioma,
y que tenga experiencia con distintos acentos en el inglés. Mis alumnos, algunos vienen de Estados Unidos, otros de Australia, otros del Reino Unido, tengo alumnos de Polonia, tengo alumnos de Ucrania, y esos alumnos se sienten cómodos conmigo porque yo puedo explicar ideas más profundas en inglés y podemos hablar más profundamente también en español, que es lo que ellos están buscando. Acordamos necesidades, acordamos cómo cubrirlas, yo les muestro el camino y los dos lo transitamos. Es relevante que entiendas que tus metas debes cubrirlas con tu coach y que debes sentirte bien con tu coach también. El camino del lenguaje funcional es un camino que a mí me encanta, espero que a ti te encante también, lo adaptaremos a tu punto de vista y a tus necesidades. Finalmente recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal, compartir este video, ver la lista de podcasts que tengo en mi canal, seguir mis redes sociales que las estoy dejando aquí en pantalla. Espero que te haya gustado este formato de videos. Te veo pronto. Adiós.